Hola, soy Ana Isabel Lorenzo Llanes, profesora de la Universidad de La Laguna, del área de didáctica de la expresión musical. Hoy vamos a hablar sobre las indumentarias tradicionales de Canarias. Para ello voy a comenzar haciéndote una pregunta. ¿Sabrías la diferencia entre trajes tradicionales, trajes típicos o trajes de magos y magas? Tal vez te estás preguntando, pero es que hay diferencia. Pues sí, sí la hay. Quizás tu duda se debe a que en múltiples ocasiones estos términos se han usado indistintamente, como si fueran sinónimos, y no lo son. Te invito a conocer la diferencia entre estos dos términos y aplicarlos en nuestras antiguas vestimentas. Para ello vamos a ir a ver una exposición que están montando 3 de los estudiosos en el campo de las indumentarias tradicionales en Canarias. Entremos y hablemos con ellos. La primera pregunta que les vamos a formular es ¿cuál es la diferencia que hay entre los trajes típicos y los trajes tradicionales? La diferencia que hay entre lo que es el traje típico y el traje tradicional es la siguiente. El traje tradicional es el que usó el pueblo, el que el pueblo se ponía para ir a su trabajo, a su faena, era el traje común de la gente que se vestía de esa manera, pues ya digo, para hacer sus labores, para las casas. Y el traje típico es diferente, ese traje no es usado por el pueblo, son recreaciones, transformaciones de trajes tradicionales y el pueblo lo ha usado solamente para fiestas, romerías. Estos trajes se han hecho populares y se han representado en muchísimos sitios e incluso hasta mises que han ido en Europa y han utilizado ese tipo de trajes, pero nunca fue usado por el pueblo, solamente era, ya digo, para fiestas. El tradicional sí fue usado por el pueblo. ¿Cómo se originaron los trajes típicos? El origen de los trajes típicos de las Islas Canarias es diverso. Tendríamos 3 grupos principales. El primer grupo serían los trajes que se han conservado más similares a lo que son trajes tradicionales. Son aquellos vestidos que casi no han tenido transformaciones, aunque en un momento determinado se han transformado. Esto ocurre, por ejemplo, con el traje de la palma, aunque tiene algunos defectos, por así decirlo, que se han estandarizado, como es, por ejemplo, el bordado de las enaguas que se ha pasado al bordado de los puños de la camisa. En origen los puños de la camisa siempre estaban bordados en blanco y en realce. Ese bordado también se ha pasado a los calzoncillos de los hombres, que también en las fotos antiguas y por los diferentes documentos podemos darnos cuenta que eso así no ocurría. Otro traje que se ha conservado casi como el original y además encima tiene unas connotaciones interesantísimas como son estas prendas que son los manguitos, es el traje del hierro. Los manguitos en concreto es una prenda renacentista y que ha perdurado en poquísimos trajes en toda nuestra nación. En concreto, uno de los 3 puntos donde ha pervivido es en la Isla del Hierro. Una anécdota curiosa de esas prendas es que la reina católica ya los utilizaba también. Este traje casi ha pervivido casi sin transformaciones, aunque también se ha estandarizado en algunos momentos con determinados colores. También se ha perdido, por ejemplo, el uso de la falda de raya, que en la Isla del Hierro también fue usada. Otro de los orígenes de los trajes tradicionales de Canarias podía ser aquellos modelos que fueron tradicionales en su momento, pero se consideraron que eran austeros o pobres y entonces se les han añadido determinados elementos. Eso ocurre, por ejemplo, con el traje de La Gomera. Nunca las prendas asomaron por debajo, como está ocurriendo en muchos casos en la isla de La Gomera, a no ser que se recogieran la falda. En este caso tienen la falda recogida, pero el refajo también es más largo que la falda para que asome por debajo. La falda, que era de color azul marino, en origen, se aviva de color, se pone un azul ultramar y se le bordan una serie de flores de determinados colores para darle una cierta vistosidad. Y el justillo de aldetas, con las grandes aldetas en la cintura, en un momento determinado estamos seguros que llevaba sus asillas, pero cuando se hizo el trabajo de recuperación de los trajes se encontró este justillo que ya no llevaba las aldetas y así ha perdurado. Podríamos denominarlo también como un traje de transición porque utiliza prendas antiguas como puede ser el justillo y como puede ser la saya de color azul y en cambio la camisa de la mujer tiene hechuras de principios del siglo, finales del XIX, principios del XX. Otro traje que tiene, podríamos decir, se podría enclavar en el mismo grupo que el traje de La Gomera, es el traje de Tenerife, que se utilizó como traje típico en los primeros momentos. Es notable que todavía sigue perdurando el uso de la mantilla, aunque ya muy reducida de tamaño, y el uso de sombrero de fieltro, también muy reducido de tamaño, y en cambio utiliza justillo y falda de rayas,
que en origen eran tejidas a mano en la isla, pero cuando los telares dejaron de trabajar y no venían telas industriales en los comercios, se recurría a coser cintas de diferentes colores sobre un género de color liso, que en este caso es de color negro, pero podía ser de color encarnado, incluso los hemos visto de color verde o de color azul. El uso del delantal es indistinto, este traje se podía llevar con o sin delantal y se podía utilizar todo negro, o sea, el justillo negro y la falda negra, o el justillo encarnado en la falda negra, o al revés, falda encarnada y justillo negro. O sea que existían muchas combinaciones. Con el tiempo, a partir de los años 40, este justillo se empieza a bordar y se empieza a adornar porque se consideraba que era muy austero. Tenemos un ejemplo ahí en estas prendas que tenemos aquí. Este traje evoluciona hacia este otro modelo, o sea que de repente el sombrero de fieltro y la mantilla se dejan de utilizar y se empiezan a sustituir por lo que hoy conocemos por el sombrero de maga, y se usa con pañuelo. Era muy tradicional llevar collares de coral, como lleva en este caso, y también era muy usual este justillo con las aldetas también, como vimos en el caso de La Gomera, pero en este caso avivado de rojo. También otra prenda que se estandariza con estos modelos es el remango, que viene siendo ese cordón rematado en origen con pequeños pompones, que servía para recoger la falda para determinadas faenas, y debajo se utilizaba con o sin refajo, y también se podía llevar con o sin delantal. Son los modelos que se utilizaron desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es la época en que se empiezan a utilizar los trajes típicos porque los productos de la revolución industrial invaden los comercios de las islas, y entonces se empiezan a utilizar sobre todo las producciones de algodón y se dejan de utilizar los tejidos del país, los tejidos manuales. Esos trajes que hemos visto perduraron hasta la década de los años 40 del siglo XX, cuando irrumpe en el panorama de los trajes típicos el llamado y conocido traje de la Orotava. Su origen lo tenemos en un traje que conservaba la familia Monteverde de la Orotava, que es este que tenemos aquí, donde aparece Catalina Monteverde retratada con su traje, que es un traje que mandaron a tejer a los artesanos, a sus medianeros de las fincas de Icó del Alto. Se trata de un modelo de Icó del Alto, que de aquí debajo, aquí está una foto original, pero debajo lo tenemos recreado en una pintura de don Luis Dávila en diferentes colores. Ese traje se transforma porque era muy diferente, era muy distinto a los trajes que hasta ese momento se venían utilizando como trajes típicos, y se le añaden y se le suprimen y se le añaden una serie de prendas. Por ejemplo, se le suprime la toca, como vimos antes allí, se le suprime ese sombrero y se sustituye por este, y la capa, que era una prenda de abrigo que se debía de llevar por los dos hombros, se lleva terciada porque se usa principalmente en el mes de junio, que es un mes donde hace mucho calor. Otra de las prendas que se le añade es el delantal, y luego ya las guarniciones del delantal, de las enaguas y del refajo, que también es una prenda que se usa sí o no, también son opcionales. Por otro lado, tenemos que el calzado original del traje de las Monteverde era un zapato de villa y es sustituido por unas botas de principios de siglo o de finales del siglo XIX, que son las botas de botones que tenemos allí en aquel rincón. Otro de los ejemplos de un traje que en un momento fue un traje tradicional y con el uso desmesurado de este modelo se transforma y se estandariza en un traje típico es el traje de Lanzarote. Este traje en origen tenía un sombrero grande, como aparece aquí en la fotografía del medio, es un sombrero que abarcaba todo el tamaño de la cabeza, y en cambio se convierte en ese sombrero pequeñito que vemos en la fotografía de al lado. Las faldas tejidas en el país de lana son sustituidas por géneros industriales, de rayas, eso sí, pero géneros industriales. Y el justillo, que era un justillo de asillas, como vemos aquí también en esta fotografía antigua de Lanzarote, se sustituye también por un justillo que pierde las asillas y se queda convertido casi en un fajín, que se recarga de bordados inusuales en este tipo de prenda, con mostacilla, con lentejuelas y demás. Se le añade también un pequeño delantal que con el tiempo se va reduciendo de tamaño, y en cambio perdura la toca, que es una prenda bien tradicional,
y debajo gran número de enaguas para darle ese volumen deseado en todos los trajes. El último origen de los trajes típicos de Canarias lo podíamos llamar, son los trajes que son diseñados o inventados o ideados por alguna persona. En este caso estamos hablando de Néstor Martín Fernández de la Torre, el gran artista de Gran Canaria, que lo tenemos aquí con una compañera, cuando presentaron los trajes en el año 1934, en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas. Era un traje que también, a fuerza de usarlo, ha sufrido una gran evolución. Aquí lo podemos ver, donde habían unos bordados muy austeros. Estos son dos modelos originales que vinieron de Gran Canaria para esta exposición. Son del año 34 los dos. Utiliza labores de calados canarios en el delantal, en la blusa y en la sobreenagua que se ponen por encima de la falda de lana de colores, y evolucionan en un recargado dibujo y también en volumen. Aquí tenemos una falda excesivamente cargada y aquí tenemos una falda ya rellena casi con un miriñaque para que adquiera ese gran volumen. El sombrero también se reduce, es un sombrero de fieltro, sombrero de pelo reducido de tamaño y decorado con dos pompones. Y por último, el otro modelo, también producto del diseño de Néstor Martín Fernández de la Torre, que fue diseñado 2 años más tarde, en el año 36, y que en Fuerteventura, como perduraban las labores de calado, muy en activo, por así decirlo, él idea una especie de manto y saya, donde la enagua, que tendría que ser una prenda interior, aparece como prenda exterior y cubre la cabeza, y le añade un sombrero del norte de África, del Rif, el sombrero de las rifeñas, un sombrero de Marruecos, un delantal calado, y debajo, donde tendría que haber una falda tejida del país de listas de colores, aparece una falda también con el recurso de coserle cintas de colores sobre un género de color liso, en este caso de color encarnado. Y se calza con zapatos de cuero virado, que son en este caso los que tenemos aquí, zapatos bajos, a diferencia del resto de los zapatos de las mujeres de todos los trajes típicos de las diferentes islas. Esta exposición está complementada por otra pequeña exposición que se llama Algunos tocados usados en las Islas Canarias. Los vamos a agrupar en tres para ser más sintéticos. Primero están los sombreros de origen europeo, sombreros de pelo o sombreros de fieltro con diferentes formas pertenecientes a diferentes épocas. Otra gran familia serían los sombreros de fabricación local o hechos en el país, principalmente de fibra de palma o de colmo, que también que es la paja, una manera de llamar a la paja de centeno, que son estos de aquí, por ejemplo de Ico del Alto o del Miradero, un sombrero típico de la Orotava, en este caso de origen foráneo, de origen chino, o tenemos el sombrero que representa el traje de Fuerteventura, o esa pamela de Gran Canaria, que es muy interesante porque está forrada también con un volante de tela para darle mayor extensión al ala. Y dentro de estos sombreros de fabricación local, quizás el que sea más interesante sería este sombrero de la isla de la Graciosa que tenemos aquí, que es quizás el sombrero que mejor representa lo que es la adaptación de una pieza al medio natural donde vive. Es ese sombrero tronco cónico invertido que hace las veces de gafas de sol, porque nos tapa hasta los ojos porque baja mucho. Por otro lado, tiene esa forma con un ala pequeña que impide que el viento se lo lleve, o sea que opone la menor resistencia posible al aire del lugar, porque en esa zona es una zona muy ventosa, y luego también al tener la parte de arriba tan pequeña nos deja una cámara de aire entre la cabeza y la parte superior del sombrero, una cámara de aire que permite que se refresque, por así decirlo. Y la tercera gran familia serían los sombreros confeccionados con géneros textiles, como son esa montera de Lanzarote, esa gorra de Lanzarote también tan interesante de origen en el siglo XIX, que las tenemos similares en Fuerteventura y Gran Canaria también, y dentro de esta misma familia pues están toda la variedad de monteras utilizadas en el Hierro, en La Palma. Esta es la del Hierro, en La Palma, que tenemos, como vemos, varios modelos,
otro modelo de montera de mujer y 2 modelos de montera de hombre. Y aquí tenemos una montera del marino de Tenerife o gorro de marinero, que es un sombrero de origen muy antiguo. Esta tiene sus orígenes en el gorro frigio anterior a Jesucristo, y luego dos modelos de montera de Gran Canaria también. Bueno, dentro de estas 3 familias hay 2 excepciones que vamos a nombrar a continuación. Por un lado están las mantillas. En primer lugar son las mantillas de género, de paño, de tela, una lisa y otra con una interesantísima guarnición, que es una reproducción de una mantilla antigua localizada en la laguna, y luego ya las más populares, que son las mantillas de blonda o las mantillas de encaje. De blonda sería esta de aquí, y mantillas de encaje negros detrás, que se utilizaron muchísimo con el modelo de traje llamado de mantilla y basquiña. Y la otra excepción dentro de los tocados son los tocados de las danzas rituales. Por un lado tenemos el del bailarín del hierro, bailarín de la Virgen del Hierro, aunque también bailan a otras advocaciones religiosas, y el bailarín de la danza de San Pedro, que lo tenemos allí, de San Pedro de Güímar. Son 2 ejemplos de lo que podríamos llamar tocados rituales. En conclusión, hemos aprendido que los trajes tradicionales son los que históricamente llevaron nuestras gentes en campos, pueblos y ciudades, mientras que los trajes típicos son los modelos que se han estereotipado como prototipos únicos e invariables de un lugar determinado. Son trajes supuestamente pertenecientes a épocas pasadas, pero que casi nunca vistieron nuestros antiguos canarios. Además, son los más usados por la generalidad de la población actual y casi siempre se han vestido para representar alguna isla. Los trajes típicos de Canarias tienen 3 orígenes diferentes. Uno de estos orígenes son los que realmente fueron llevados por las antiguas poblaciones con pocas transformaciones, pero convertidos en modelos estereotipados. Es el caso de los trajes típicos del Hierro y de La Palma. Otro de los orígenes son los trajes que proceden de la transformación de un traje tradicional, al que se le han suprimido o añadido prendas o adornos. Es el caso de los trajes típicos de Tenerife, de La Gomera y de Lanzarote. Y el tercer origen son los trajes producto del diseño personal de alguien que con el paso de los años han sido asumidos por un determinado colectivo social. Es el caso de los trajes de Gran Canaria y Fuerteventura.